Buenas tardes, mi nombre es Katiria Casanova y hoy les estaré hablando sobre el iPad versus la tablet. Tanto la tablet como el iPad se consideran ordenadores portátiles. Ambos fueron diseñados para facilitarnos la vida. En este caso, estos gadgets son solo una pantalla sin teclado ni mouse, fáciles de usar por su reducido tamaño y ligereza. Ambos pueden ser utilizados con fines educativos, para el trabajo, desde crear documentos, redactar informes, mandar emails y también para nuestro propio entretenimiento, como descargarnos aplicaciones de juegos, escuchar música, ver vídeos, estar conectado a diferentes redes sociales, etc. Es decir, todo cabe en estos dispositivos. Origen del iPad. Fue un 27 de enero cuando Steve Jobs presentó la primera iPad, una tableta con solo 1.3 centímetros de grosor, 700 gramos de peso y una pantalla táctil IPS de 9.7 pulgadas. En un evento que se llevó a cabo en San Francisco, en Estados Unidos, el iPad fue presentada como una combinación entre un iPhone y una MacBook. Incluía puerto de carga Lightning y botón de inicio en la parte inferior. El primer modelo de iPad contaba con el mismo sistema operativo que los iPhone, lo que le daba acceso a más de 140,000 aplicaciones. Entonces, disponibles en el App Store, que hoy, según Statista, cuenta con 1.84 millones de aplicaciones. Otras características de la primera tableta de Apple incluían conectividad Wi-Fi y 3G, además de una batería que brindaba hasta 10 horas de autonomía. Historia de las tablets. Fue en el año 1968 cuando el ingeniero en computación Alan Kay diseñó lo que podríamos considerar el precursor de las tablets actuales, inventando un prototipo llamado Dynabook, orientado a los niños, algo similar a los notebooks. Aunque su idea era desarrollar una herramienta para que los niños llevaran a las escuelas, dicho artefacto fue financiado con el fin de entregar un sistema de documentación militar portátil. Tipos de iPads que existen. Hace más de una década que se anunció el iPad original de Apple. El iPad fue presentado por Steve Jobs, que planteó una pregunta: ¿había sitio para algo en medio del iPhone y el MacBook? Hay muchos que en aquel momento probablemente habrían respondido un rotundamente no. Pero entonces, Apple vendió 3 millones de iPads en 80 días y quedó claro que la respuesta a la pregunta de Steve Jobs era probablemente la respuesta que él sabía desde el principio. Entonces, ¿cómo ha cambiado el dispositivo que dio vida a las tabletas desde que se anunció por primera vez hace más de una década? Repasemos la historia. iPad Apple, lanzado en 2010. El iPad original se lanzó en 2010 con una pantalla de 9.7 pulgadas, 13 mililitros de grosor y 680 gramos de peso. Estaba fabricado en aluminio con bordes cuadrados. Estaba disponible con capacidades de almacenamiento de 16, 32 o 64 gigabytes, al tiempo que prometía una autonomía de 10 horas. Su precio empezaba en $499 y había accesorios como una estación de acoplamiento con teclado, así como una estación de acoplamiento estándar para convertir el iPad en un gran marco de fotos. Apple iPad 2. El modelo de segunda generación llegó en 2011 con un cuerpo de 8.8 milímetros y un peso más ligero de 600 gramos. Sin embargo, la gran novedad en ese momento fue que añadía cámaras. Apple iPad 3. El modelo de tercera generación llegó en 2012 con una actualización de pantalla y cámara. Contaba con iOS 6
y el App Store tenía unas 200,000 aplicaciones dedicadas cuando se lanzó este modelo. Aunque el diseño seguía siendo prácticamente el mismo que el de su predecesor, la tecnología de la pantalla mejoró considerablemente. Apple la llamó pantalla retina y ofrecía el cuádruple de píxeles que el iPad 2, así como una mayor saturación de color. Apple iPad 4. 6 meses después apareció el iPad 4 que ofrecía un procesador mejorado, Wi-Fi de doble banda, una cámara frontal mejorada y, lo que es más importante, un cambio al conector Lightning. Apple iPad Mini, lanzado en el 2012. El primer iPad Mini se anunció junto con el iPad 4 con una pantalla más pequeña de 7.9 pulgadas y la mitad de peso, que equivale a 308 gramos. También tenía un diseño más curvo y redondeado. Apple iPad Air, lanzado en el 2013. El iPad Air fue el iPad de quinta generación que se lanzó en 2013 con un diseño totalmente nuevo. Era un 20% más ligero que el iPad 4 y pasaba a tener un chip de 64 bits, pero también más delgado y más corto, lo que lo convertía en un dispositivo más portátil. Apple iPad Mini 2. En 2013 llegó el iPad Mini con pantalla retina de mayor resolución para una tableta de su tamaño. El diseño se mantuvo igual que el primer Mini, era un poco más grueso y pesado que el iPad Mini original, pero el diseño no cambió por lo demás. Las opciones de almacenamiento incluían una opción de 128 GB. Apple iPad Air 2, lanzado en 2014. La segunda generación del iPad Air ofrecía un diseño similar al modelo Air original, pero se adelgazaba aún más. Sin embargo, el mayor cambio entre el Air y el Air 2 fue la introducción del Touch ID. No se sabía entonces, pero el Air 2 era el último de la línea iPad Air. Apple iPad Mini 3. Llegando junto con el iPad Air 2 en 2014, el iPad Mini 3 tenía el mismo diseño que su predecesor, pero obtuvo Touch ID y una nueva opción de color dorado. Apple iPad Mini 4. El iPad Mini 4 de Apple sucedió al iPad Mini 3 en 2015, aunque nadie sabía entonces que sería el último Mini durante un tiempo. Era más delgado y ligero que el iPad Mini 3 y tenía una pantalla totalmente laminada, así como un revestimiento antirreflectante como el Air 2. El diseño sigue siendo el mismo que el de los iPad Mini anteriores. Apple iPad Pro 12.9. El iPad Pro original de Apple se lanzó en el 2015 marcando de nuevo un nuevo territorio para el iPad, con una enorme pantalla de 12.9 pulgadas con un total de 5.6 millones de píxeles y una frecuencia de actualización variable para ayudar a ahorrar energía. Tenía una configuración de audio de 4 altavoces en comparación con la configuración dual del iPad Air 2, lo que permitía un volumen 3 veces mayor. En el borde de su construcción metálica de primera calidad tenía un Smart Connector para conectar un teclado dedicado que permitía la alimentación y la transferencia de datos. Junto con el iPad Pro también se presentó el primer lápiz óptico de Apple, el Apple Pencil. Se podía cargar directamente desde el puerto Lightning del iPad Pro. Apple iPad Pro 9.7, lanzado en el 2016. El dispositivo de 9.7 pulgadas, llamado iPad Pro 9.7, era un modelo más pequeño que el de 12.9 pulgadas lanzado el año anterior. Ofrecía la misma construcción delgada de aluminio y el sensor de huellas dactilares Touch ID, pero venía con una nueva opción de color oro rosa. Añadía un 25% más de saturación del color
y marcaba el inicio de la tecnología True Tone de Apple, algo que ahora es estándar en los iPhone de Apple. iPad Apple, lanzado en el 2017. Este modelo de iPad de Apple se anunció silenciosamente en marzo del 2017, sentándose por encima del iPad Mini 4, pero por debajo de la gama iPad Pro. Esencialmente era el modelo que sustituía al iPad Air 2, pero Apple abandonó el nombre Air. Tenía el mismo diseño del iPad Air 2, aunque un poco más grueso, por eso se debía a que este modelo carecía de una pantalla laminada antirreflejos. El iPad de Apple también carecía de la tecnología True Tone de los modelos iPad Pro y tampoco venía en oro rosa, ni ofrecía el aumento de resolución de las cámaras traseras. Sin embargo, era mucho más barato que el precio de salida del iPad Air 2. Apple iPad Pro 12.9, lanzado en 2017. El iPad Pro 12.9 llegó junto al iPad Pro 10.5, pero no ofrecía un rediseño, solo una actualización de los componentes internos para igualar al iPad Pro 10.5. iPad Apple 2009. La octava generación era el iPad clásico con el mismo estilo de la generación anterior, tanto es así que todo lo que realmente cambió fue el procesador actualizado. Apple iPad Air 2021. El iPad Air de 2021 experimentó algunos cambios de diseño con bordes más cuadrados y biseles reducidos. Hay una pantalla de 10.9 pulgadas, Touch ID en el botón de encendido, la pantalla True Tone y USB-C. Se lanzó en 5 opciones de color por primera vez y presentaba un borde plano con una zona magnética para cargar el Apple Pencil de segunda generación. Apple iPad Pro 2021 de igual manera. Se presentó el iPad Pro 12.9, cambió una pantalla líquida Retina XDR con un brillo máximo de 1600 nits, junto con una actualización de la cámara frontal y una actualización del procesador al chip M1 que se encuentra en los últimos Mac de Apple. En la actualización de la cámara frontal se introdujo una función llamada Center Stage, que te sigue y rastrea por la habitación, y también se introdujo una opción de almacenamiento de 2 TB. Además, los modelos iPad Pro de 2020-2021 incorporan por primera vez conectividad 5G. Tipos de tabletas que existen. Hoy en día disponemos de todos los tipos de tablets que queramos en cuanto a diseño, marca y prestaciones. El problema es que la oferta es tan amplia y variada que sin tener claro el modelo exacto de tablet que queremos comprar, la elección se hace algo difícil. En breve estaré informando los detalles de todos los tipos de tablets que puedes encontrar en función de sus características más importantes para que puedas escoger el modelo que mejor encaja con sus preferencias. Según pantalla. Existen 4 tipos de pantalla. La pantalla Super AMOLED. Este tipo de pantalla te ofrecerá niveles de brillo, luz y consumo de energía. Pantalla IPS. Presenta un reflejo mínimo y gracias a ello funciona muy bien cuando la luz solar les da directamente, además de que se destacan en nitidez, reproducción de color, brillo y blancos intensos. Pantalla LED. Tiene diodos emisores de luz. Y la pantalla capacitiva, que es un tipo de pantalla táctil que se basa en una carga eléctrica que se distribuye de forma equitativa en todas sus dimensiones. Cuando el usuario toca la pantalla, varía el reparto de la corriente y se concentra ahí donde presionamos. Las tabletas también se dividen por almacenamiento, ya que hay una amplia variedad entre la que elegir, siendo los modelos 8 GB lo de menor espacio y siendo máximo 2 TB hasta más. Por cierto, es importante consultar la compatibilidad con tarjetas de memoria externas
que podamos incluir en el dispositivo si queremos ampliar aún más su capacidad de almacenamiento. Según pulgadas. El tamaño de pantalla es decisivo a la hora de comprar una tablet en función también de para qué queremos usarla. A veces no es preciso elegir el mayor tamaño ya que la portabilidad es un elemento a tener en cuenta. Pero tampoco debe ser excesivamente pequeña si por ejemplo queremos disfrutar de juegos, series y películas con ella. Según conectividad. Pese a que creemos que las tabletas son desarrollos tecnológicos innovadores que llevan incorporados los últimos avances del sector, es importante fijarse en su ficha técnica y en los parámetros de conectividad que ofrecen. Al hablar de conectividad, realmente nos referimos a muchos aspectos de una tablet. Entran aquí también las conexiones físicas que podemos asignarle tanto para cargar su batería como para conectar unos auriculares o incluso vincular otros dispositivos y periféricos. Algunos ejemplos de estos son la red 4G, Bluetooth, Wi-Fi 11AC adapter, USB-C y la red 5G. Y por último, también los podemos agrupar según sistema operativo. Dentro de esto se encuentra el Android 11, que es la alternativa más extendida. Android se ha convertido en el sistema operativo más utilizado del mundo, precisamente por su aplicación en teléfonos móviles y tablets. También tenemos la Windows. Microsoft también se ha metido de lleno en la batalla de software para tablets con un sistema operativo Windows adaptado a estos dispositivos. ¿Qué diferencia hay entre una tablet y un iPad? Existen diferencias notables entre las tablets y iPads del mercado, aunque dependerán del propio modelo, sí que podemos establecer algunos parámetros. Material. La carcasa exterior del iPad está fabricada con aluminio, al contrario de la tablet, que tenemos la posibilidad de encontrar plástico si queremos algo más económico. Precio. Existen tablets en casi todos los rangos de precios, pero en general sus precios son mucho más económicos que los del iPad. Conexiones. El iPad no cuenta con puerto USB ni salida para HDMI, por lo tanto deberemos comprar adaptadores. Aplicaciones. La tablet tiene muchas más aplicaciones gratuitas que el iPad. Capacidad de almacenamiento. La tablet tiene menos capacidad de almacenamiento, pero cuentan con un puerto para una tarjeta de memoria SD. El iPad no tiene puerto para insertar una tarjeta de ampliación de memoria, pero tiene la opción de comprar memoria adicional de así desearlo. Sistema operativo. En cuanto al sistema operativo, en el caso de las tablets, Android nos proporciona mucha más libertad a la hora de utilizar el dispositivo. Durabilidad. Una ventaja del iPad sería su mayor durabilidad y vigencia de los dispositivos, lo que justificaría en parte su elevado costo. iPad. Fortalezas y debilidades. Las fortalezas que podemos encontrar en el iPad son mucho más durable que otras marcas, terminación y accesorios premium tales como Magic Keyboard y el Apple Pencil, ambos 100% ergonómicos, ligeros y muy funcionales. Más seguro contra los viruses. Se puede expandir el almacenamiento mediante servicios en la nube, conocido como el iCloud. El sistema operativo es más fácil de actualizar. Y finalmente la tecnología empleada en la pantalla es impecable a nivel de resolución. Algunas de las debilidades que podemos encontrar en el iPad son las siguientes. No permite expansión mediante tarjeta SD, por lo que la capacidad de almacenamiento se limita considerablemente de manera offline. Necesita adaptadores para conexión USB, HDMI, etc. El reemplazo de piezas o la reparación son muy costosos. Y por último, la llegada de nuevas apps al App Store toma un largo periodo de tiempo. Fortalezas y desventajas de las tablets.
Hay marcas y modelos, las fortalezas. Hay marcas y modelos para todos los bolsillos y necesidades. Existen miles de apps en el Google Play Store. Instalar, eliminar y gestionar apps es más sencillo, incluso puede hacerse de forma offline. Permite expandir el almacenamiento mediante microSD hasta 1 TB en ciertos modelos. Algunas incluyen puerto USB, HDMI, USB-C y etc. Cuentan con una mayor cantidad de accesorios de distintos fabricantes compatibles como auriculares, fundas, teclado, pen, entre otros. Algunas debilidades de las tablets son las diferencias en las especificaciones como CPU, RAM, GPU, versión del sistema operativo, hacen que algunas apps no sean compatibles o funcionen con lags y demoras. Es más fácil terminar instalando apps que afecten el rendimiento y funcionamiento del dispositivo. Por último, el sistema operativo prácticamente caduca con el dispositivo. Frecuentemente no es actualizable y si lo es, solo admite 1 o 2 actualizaciones posteriores. En fin, la importancia de utilizar estos dispositivos en la vida personal, en la educación y en la oficina es que facilitan la participación, introducen autenticidad y autonomía, promueven la creatividad, la inclusión, la comunicación y también habilitan la evaluación en línea. Vivimos en una sociedad tecnológica en la que tanto en la vida normal como en la enseñanza es significativo el dominio de herramientas tecnológicas que van más allá del ordenador tradicional.